estuvo muy cerca del siglo XXI con nosotros. Víctor Frank vivió 92 años, fue médico. En Austria pues sucede algo particular, y es que los médicos, bueno, los que se especializan en psiquiatría tienen tendencia a estudiar temas de neurología. Ustedes lo ven en Segismundo. Segismundo estudió psiquiatría, pero también tenía conocimientos de neurología. Estando ahí en Austria, después de que estudió, trabajó a nivel privado 4 años, más o menos del 32 al 36 más o menos. Trabajó como médico privado, psiquiatra privado. Luego fue director en un hospital del área de neurología. Víctor Frank además se casó con una persona muy bonita, muy interesante. En 1941 contrajo matrimonio, ya era profesional, ya se había casado, ya había salido de la andina y todo eso. Pero en 1942, no tenía ni un año de haberse casado, lastimosamente, se lo llevaron para los campos de concentración, tanto a él como a su esposa, a sus padres y todo aquel pues que fuera judío. Recuerden que es una lucha bastante interesante, una guerra bastante interesante que se hace en ese seno del conflicto alemanes-judíos. No sé si han visto películas que se relacionen con este conflicto. No sé si vieron El niño en pijama de rayas, sí. Si vieron El pianista. Es espectacular esa película. Pero les recomiendo La vida es bella. ¿Por qué La vida es bella? Porque básicamente La vida es bella es como si hubiesen leído, es como no, leyeron el libro de Víctor Frank e hicieron la película de él. ¿En qué consiste La vida es bella? Es la historia de un hombre judío que se enamora de una persona que no era judía, sin embargo ella asume la nacionalidad por haberse casado con él. Tienen un niño, tienen un bebé, pero entonces llegan los alemanes, los nazis, y se los llevan a todos para los campos de concentración. Estando ahí, pues los separan, hombres iban a un lado, las mujeres al otro, y él se queda con su hijo muy pequeño, un niño como de 5 o 6 años, y le hace creer al niño que todo lo que le estaba sucediendo es un juego, y que cada día que pase ellos van acumulando puntos con retos que el papá se inventaba y le hacía creer al niño que eran retos que le colocaban los alemanes, y que en la medida que pasaran los días y cumplieran los retos, ellos iban sumando puntos para conseguir el premio, que era un carro tanque, porque al niño le gustaban mucho los carros tanques. Hay muchas escenas, muchos momentos interesantes de la película en donde muestra cómo este actor, el actor principal, nos muestra cómo las personas en medio de una situación muy adversa, difícil, complicada, pueden mantener un buen estado de ánimo y pueden conservar una actitud importante ante la vida, ante los hechos por los cuales nosotros todos atravesamos. Y de eso vamos a hacer una reflexión ahorita muy corta, muy sencilla, acerca de lo que nos enseña Víctor Frank. Pero la película muestra uno de los principios frankianos, y uno de los principios frankianos dice básicamente que el sentido de la vida se obtiene cuando usted conserva una buena actitud. ¿Sí? Actitud. Y aquí hay una frase del célebre maestro Torres Llot del 2026 que dice: el problema del problema es cómo veo el problema. ¿Vale? Si usted cuando llega un problema a su vida lo que piensa es estoy salado, tengo que irme a meter al mar, tengo que hacerme un rezo, tengo que meterme en agua de sal para sacarme la sal que cargo, pues ya perdió. ¿Sí? Si tú consideras que tus problemas son limitaciones, obstáculos, pues tus problemas van a ser considerados ahí. En la cultura japonesa, en la cultura asiática, los problemas son considerados como oportunidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estás viendo el problema? Pues Víctor Frank tiene una visión muy interesante de eso, en lo particular acerca de la visión de cómo enfrentamos los problemas, de cómo trabajamos el área de la vida como tal. Bien, Víctor Frank tiene cosas claves e importantes en el mundo de la psicología. La primera de ellas,
fue el primer autor de la psicología que reconoce el área espiritual como un área importante de trabajo en el ser humano. Mientras las demás teorías solamente concebían al ser humano como un ser biopsicosocial, Viktor Frankl lo ve como un ser biopsicosocial espiritual. El tipo incluye el factor espiritual. Es más, es el argumento que podrían tener los que creemos en Dios para entender que el área espiritual de un individuo es muy, pero muy importante. Y ojo, cuando hablamos de cosas espirituales, no hablamos solamente de religiones. No hablamos de Dios, islamismo, budismo, judaísmo. No, hablamos de la concepción de aquello intangible. ¿Qué es lo espiritual? Es algo intangible que a mí me genera paz, que me genera tranquilidad y que me invita a crecer. ¿Qué es algo intangible que te invita a crecer? Puede ser algo tan sencillo como ver televisión, como ver una buena película, leer un buen libro, comer una buena comida, salir, pasear, conocer otros lugares. Yo tuve un consultante que me decía: yo me subo a la terraza de mi casa y me pongo a mirar formas en las nubes. Otra persona me dijo un día: no, yo lo que hago es pongo mi bicicleta o pongo la moto, me voy para el río, meto mis pies en las aguas del río, y eso me calma y eso me permite pensar con tranquilidad, pensar de manera calmada. Otra persona un día me dijo: no hay nada más espiritual que llegar a la casa, desnudarse y estar un rato desnudo. ¿Qué es aquello intangible? Aquello que no se puede medir, pero que te genera paz, que te genera bienestar y que te invita no solamente a tener paz, sino que te invita a crecer y a ser mejor, ¿vale? Viktor Frankl entonces fue el primero. Claro, era judío, tenía concepciones judías y todo este tema, pero lejos de eso vio y vivió en carne propia el dolor de la guerra, el dolor de estar en los campos de concentración. Les decía yo, se casó, al año de casado se lo llevan para los campos de concentración, pasó por 4 campos de concentración, 2 de ellos fueron de los más bárbaros, como dicen ustedes, de los más perros que había. Uno de ellos fue Auschwitz, en donde la verdad asesinaban diariamente entre 100 y 200 judíos. Cuenta la historia, y esto no es otra cosa que un facto. Para esta época murieron aproximadamente 6 millones de judíos. 6 millones de judíos murieron. Estamos hablando de que casi que desapareciera Medellín, de que desapareciera Barranquilla, de que desapareciera 5 veces Valledupar. ¿Sí? 6 millones es mucha población, la verdad, muchísima. Ya sabemos que había un conflicto entre alemanes y judíos. Los alemanes tenían la convicción o la creencia de que ellos querían ser una raza pura y que por ende tenían que eliminar las demás razas para mantenerse ellos como puros, en el entendido de que la raza con la que más se estaban mezclando precisamente eran con los judíos. Es curioso saber esto, pero Hitler tenía ascendencia judía y como que se le olvidó eso, ¿cierto? Y lo que significó fue que él tuvo represalias en contra del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y esto pues significó lo que ya ustedes han visto en las películas, en la serie. En Jerusalén en este momento hay un museo en Tel Aviv, en la capital de Jerusalén, la capital política de Jerusalén, que es Tel Aviv. La capital política, perdón, de Israel, la capital religiosa es Jerusalén, la política es Tel Aviv. En Tel Aviv hay un museo que se llama el Museo del Holocausto, y hacen honor a más de 3 millones de personas que fueron registradas en la muerte en esta época del holocausto nazi como tal. Bien, este es uno de los datos históricos de este señor. Ve morir a su esposa, pierde a sus padres, pierde a sus mejores amigos, y estando entre 1942 y 1945 en los campos de concentración nazi, pues escribe ese libro que ustedes no se quisieron leer, que se llama El hombre en busca de sentido. ¿Vale? El hombre, sí, porque eso es de querer. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido es un libro que habla literalmente de lo que él vivió en los campos de concentración, de lo que él planteó en los campos de concentración y cómo nace la teoría de algo que se conoce en psicología como la logoterapia.
Logoterapia, entendido, la palabra logo viene de una etimología que significa sentido. Y terapia, pues tratamiento, ¿no? Sí, tratamiento, intervención. Víctor Frank, así como Carl Rogers creó la terapia centrada en la persona, así como Fritz Perls creó la terapia gestáltica, así como Jacob Levi Moreno creó el psicodrama de Moreno, pues Víctor Frank crea la logoterapia, o también, y que ustedes pueden observar, déjenme ver dónde lo tenemos. ¿Ya se lo mandé? Sí. ¿Sí? ¿Qué es la vida? Básicamente es el planteamiento central de la logoterapia. Creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos preguntado ¿para qué nacimos? ¿Sí? Es una pregunta propia de la especie humana. No es una pregunta, los gatos no se hacen una pregunta, el perro no se hace una pregunta, o el perro nunca dice, ay, ¿yo por qué nací en esta familia? ¿Por qué no me tocó la familia de Messi? ¿Por qué no me tocó la familia de Ronaldo? ¿Cierto? No, el perro llegó a la casa y punto, ahí está. Pero nosotros, la especie humana, se hace la gran pregunta de ¿para qué vinimos a este mundo? ¿Para qué, por qué estamos aquí en este planeta? Víctor Frank dice algo muy bonito y es: solo hay 2 días importantes en la especie humana. Solo hay 2 días importantes en la especie humana. No, porque la muerte ya nos morimos, ya lo que nos ponga a gustar, lo que nos eche candela. La primera es el día de nacimiento y la segunda el día que descubrimos para qué nacimos. Tiene la tarea tan brava. Víctor Frank dice: los 2 días más importantes de la vida son el día que nacemos y el día que descubrimos para qué nacimos en este mundo. ¿Qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida, en primera instancia, es algo subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros lo materializamos con nuestra propia experiencia. Hace 15 días, un compañero de mi esposa, pues, decidió terminar con su vida. Gracias a Dios su esposa llegó a tiempo y lo salvó. Ya lo bajaron morado, pero lo salvaron. ¿Por qué tomó él esa decisión? Porque lo renunciaron de su trabajo. ¿Sí? Lo renunciaron, ¿sí? Lo despidieron. Lo despidieron de su trabajo después de 21 años de servicio. Le quitan su trabajo y lo que uno piensa es quitarse la vida. ¿No hay algo más allá del trabajo? O sea, toda la vida es trabajar, me ponía a pensar yo. ¿Sí? Y me puse a pensar en este tema del sentido de la vida. Porque el sentido de la vida, la otra definición que hay en esa gráfica, en esa diapositiva, es que es único e irrepetible. ¿Sí? Algo que yo considero único y ¿qué? E irrepetible. Además, ¿qué dice la parte derecha arriba? ¿Cuál es el que está arriba? Es específico. O sea que solamente lo vivo ¿qué? Yo. Mi sentido de vida no es igual al tuyo. Y ojalá no lo sea, ¿cierto? Yo no puedo presumir tampoco y asumir que el sentido de mi vida es el sentido de tu vida. Y ojo con esto, psicólogos, porque entonces hay una persona que está en crisis, que quiere suicidarse, y el sabio consejo, por no decir el estúpido consejo de los psicólogos es: ay, piense en sus hijos. Y la señora lo que hace es meterse más el cuchillo, ¿cierto? Porque por misión que lo va a matar, ¿cierto? Porque el sentido de su vida no son sus hijos. Este señor tiene esposa, hijos, y le escribe a la esposa y le dice: gracias por todo, quiero que sepas que te amé hasta el último día, y dile a mis hijos que también los he amado y que los amo mucho, ¿cierto? Su sentido de vida no eran sus hijos. Su sentido de vida tampoco era su esposa, ni él, ¿cierto? El sentido de su vida era ¿qué? Su trabajo. Su trabajo.
Y esta mañana entonces hablando con el grupo de humanismo, algunos me decían, profe, pero sí, el sentido de la vida a veces es la plata, porque la plata no es todo. Entonces yo les decía, o sea que el día que no haya plata, ¿tu vida se acaba? Y el grupo, pues sí, profe, la vida se acaba sin... Y yo, bueno, pues ese es el sentido de su vida, o sea, perdón, pero es tu verdad. Así sea una cosa loca, pero es tu verdad, y punto. ¿Sí? El sentido puede cambiar. Sí, claro. Y una pregunta, el sentido no solo es uno, sino que puede ser dos o varios. Sí puede ser circunstancial en la medida de que sea subjetivo. Al ser subjetivo, ¿qué va a pasar? Es único y es tuyo. Por eso abajo, en la parte inferior izquierda de la diapositiva dice, es ese algo por qué vivir. O sea, el sentido de vida no es el sentido de muerte, ¿sí me hago entender? El sentido de vida me debe llevar a mí ¿a qué? A vivir. Y claro, si el sentido de mi vida es la plata, el día que yo no la tenga, entonces pierdo la vida. Porque el sentido de mi vida, ¿cuál es? El dinero. Lo tangible. Y lo tangible, perdón, puede cambiar. Si una mujer coloca el sentido de su vida en su belleza, pues llegará a los 80 años, perdón la expresión con todo el respeto, mujeres, haciéndose cuanta cirugía para mantener su belleza. Porque el sentido de su vida, si lo pierde, ella pierde, suena feo lo que voy a decir, a vivir, a ser mejor, a soñar, a trabajar, a pensar, a construir, a intervenir, a realizarme, o como diría Maslow, a autorrealizarme. ¿Qué es lo que me empuja a mí a autorrealizarme? Claro, hay personas que consideran a sus hijos su sentido de vida y trabajan y luchan y se parten el lomo, como dice uno vulgarmente, por sus hijos, ¿cierto? Pero, vuelvo e insisto, si hay una persona que se va a tirar de acá, de uno de los pisos de la universidad, y yo la vida, no. El sentido de la vida se construye en la búsqueda. En la búsqueda, dice Víctor Frank. Es más, Frank dice, el sentido de la vida se consigue en la medida en que yo estoy caminando. Ahora bien, la diapositiva que viene. Hay tres caminos para conseguir el sentido de la vida. La diapositiva 20. Tres caminos para conseguir el sentido de vida. Primer camino, lo que yo le doy al mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo le estoy dando al mundo? ¿Sí me va a entender? ¿Qué le da usted al mundo? Sobras, migajas, calidad, pasión, amor, entrega, compromiso, responsabilidad, mediocridad. ¿Qué es lo que yo le doy al mundo? Y lo que yo le doy al mundo le da sentido a mi vida. Si yo al mundo le doy basura, pues perdone, mi sentido de vida es basura. Si yo al mundo le doy calidad, esfuerzo, dedicación, pasión, amor, entrega, compromiso, responsabilidad, etc., pues mi vida refleja eso. Segundo camino, lo que yo recibo del mundo. Lo que yo recibo del mundo. Y aquí hay que pensar algo, y es, si usted se considera una cesta de basura, pues adivine qué va a recibir. Usted no es una cesta de basura del mundo. En esa reflexión, yo quiero invitarlos a pensar en que el mundo me va a decir siempre muchas cosas, de que no es posible, de que no se puede lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no ven pasó algo.
muchas cosas, de que no se puede lograr, de que no es posible, etcétera, 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 etcétera. Pero, ojo, yo el día que decido qué es lo que voy a recibir del mundo. Y lo tercero que dice Víctor Frank, que está en esa diapositiva, es algo muy bonito, y es la actitud con la que yo enfrentaré al mundo. Y eso, dice Víctor Frank, es lo que transforma y lo que construye o lo que permite encontrar el sentido de la vida. ¿Cuál es la actitud que yo tengo para encontrar el sentido de vida? Y aquí Víctor Frank añade dos palabras claves. La primera de ellas, dolor, y la segunda, sufrimiento. Víctor Frank dice: todos los seres humanos en algún momento de la vida nacimos para sufrir. O sea, nosotros nacimos para sufrir. Y suena feo, pero es que usted y yo nacemos y ya estamos sufriendo. El primer impacto, miren, no hay nada más sabroso que estar en la barriga de la mamá. Uno no tenía ni que masticar, porque todo llegaba con un tubo ahí sabroso ya, ¿cierto? Ni a ir al baño necesitaba uno. Pero pum, nos sacan de ahí, ¿cierto? Y empieza el ser humano ya a depender de sus propias dinámicas, su propia vida. Y empezamos, por ende, lo primero que hace el ser humano, ¿qué es? Llorar. Ahora, Víctor Frank diferencia muy bien lo que es el dolor al sufrimiento. Víctor Frank diferencia lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Y dice, el dolor en los seres humanos es algo inevitable. Todos los seres humanos necesitamos experimentar dolor. Lo interesante de esto es que el sufrimiento, ojo con esto, es la actitud o la no aceptación de lo inevitable. ¿Cuándo sufre usted? Cuando usted no acepta que eso duele. Cuando usted dice, y usted se da contentillo y empieza a hacer un montón de cosas ahí, no está aceptando que eso es propio. Matías tenía 9 años, menos de 9 años. Se me acercó un día, me abrazó, y cuando me abrazó se puso a llorar. Dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Él es todo filósofo, como yo le he dicho que es todo filósofo. No, eso no lo hereda del suelo, ¿no? Y me dice, es que tú no vas a estar conmigo toda la vida. Y yo le dije, tienes toda la razón. Ese dolor, ese pensamiento de mi hijo, ¿será que yo se lo puedo evitar? No, yo no le puedo evitar ese dolor. No se lo puedo evitar. Tampoco le puedo evitar el dolor que él está sintiendo en este momento por su adolescencia. ¿Qué significa adolescencia? Dolor. Adolecer. Adolecemos. La adolescencia significa adolecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Hay dolor en la adolescencia. El cuerpo cambia. Yo veo a mi hijo, eso tiene, los brazos le llegan como a los tobillos, tiene todo este cuerpo largo, ¿cierto? La cara, las orejas más grandes, él está cambiando y él se está dando cuenta que está cambiando, que ya no es el mismo niño de antes, que sus intereses están cambiando, que tiene compañeros que no les gusta hablar con él porque ya no tiene los mismos intereses que él, que empiezan a criticarlo porque tiene bigote, porque tiene barba a sus 13 años. Entonces, él está con un dolor que yo no le puedo evitar. Yo no puedo evitar que usted sufra por perder una materia, por perder un ser querido. Yo no le puedo evitar los dolores propios de la vida, que a veces no hay plata, que a veces sí hay, que a veces me toca a pie, que a veces no como, que a veces sí como. Esos dolores yo no los puedo evitar. El dolor es algo inevitable. Hace 15 días me tocó ir al colegio de Manti porque lo estaban bulleando, le estaban haciendo bullying. ¡Ay, el autista, el autista, el autista! Yo ese dolor a mi hijo no se lo puedo evitar.
No se lo puedo evitar. Yo no puedo estar detrás de todos los niños de su colegio. No le digan así a Matías, no se porten mal con Matías. No, yo no puedo evitar eso. ¿Sí? Hay dolores que no puedo evitar. Y los dolores son inevitables. Llegan, punto. La muerte de un ser querido a mí. A las 5 de la mañana me llamó mi hermana y me dijo, mami, la viejita se fue. Lloré, porque ¿qué más puedo hacer? Son cosas que, pero sí puedo evitar, o sí puedo manejar, porque tampoco debería evitar sufrir. ¿Cuándo sufro? Cuando yo hoy estoy ahí, entonces hoy Matías otra vez lo van a bullear. Ay, Matías, entonces otra vez va a pensar que yo me voy a morir. Ay, ¿qué le dije a Matías? ¿O qué le hago entender a mi hijo? Hijo, sentémonos, hablemos. Quiero decirte que lo ideal es que yo me vaya primero. Todos los que estamos aquí ya tenemos un tiquete aseguradito, ¿cierto? Que algunos se vayan más rápido que otros, bueno, ya es. ¿Saben qué es doloroso terapéuticamente hablando? Que una madre vea morir a su hijo. Bebés, niños, o sea, porque biológicamente, cronológicamente, históricamente, según nuestro ciclo vital, lo ideal es que los padres se vayan primero, no los hijos. Y se lo dije a mi hijo, hijo, a mí me dolería más que tú te vayas primero que yo. Quiero que entiendas que esa es la ley de la vida. Nosotros nos vamos primero que los hijos. ¿Sí? ¿Qué te voy a decir, hijo? Mientras yo tenga vida y mientras esté contigo, disfrútame. Y disfrutemos del tiempo que estamos juntos y el tiempo que estamos vivos los dos. Yo tengo la edad que tengo, voy a cumplir casi 50 años. Y mis papás y yo no desaprovecho un momento. Y no es que sea hijo dependiente o hijo o del mimado de la casa, no. Pero yo he entendido que hoy puede ser el último día que vea a mi papá. Porque el futuro, ¿qué? No existe. No le está garantizado a nadie. Ayer pasé el aguacero allá con ellos. Allá están los dos con el síndrome del nido vacío, los dos viéndose la cara todo el santo día. Pero entonces voy, los visito y hablo con ellos y compartimos un rato y aprendo cosas. Y por ahí tengo un reto, le dije, papá, voy a hacer algo, tengo una idea, una loca idea en la cabeza. Voy a escribirle a la Real Academia de la Lengua Española, pasé una vaina contigo, no sé qué, que tú te inventaste una palabra del español, no sé qué. Esto es una idea de acá con mi papá. Hagámoslo, no sé qué. Tratando de materializar muchas cosas con eso. Me dolió la muerte de mi abuela, claro. Mi abuela murió el 1 de octubre, yo cumplo el 4 de octubre, apunten. ¿Sí? Mi abuela murió el 1 y yo cumplo el 4. Cuando llegó el 4 de octubre, el día de mi cumpleaños, les digo la verdad, yo no me bañé. Yo ni salí de la casa. Profe, para que te visitemos, profe, para que me reciba un regalo, profe, para que te invitemos a comer, profe, que... Yo le dije a mi esposa, no quiero saber nada de nadie hoy. Y entonces no solo eso, la vida entonces me dio una gran lección. Mi hija cumple el 10 de octubre, 6 días después que yo, 9 días después de la muerte de mi abuela. Y mi esposa le dijo, ¿qué vamos a hacer? La fiesta. ¿Qué?
carros, pero el techo cayó encima de los dos carros